¿Cómo se va a aplicar en Salta esta prohibición de enseñar educación religiosa en las escuelas? ¿Qué hizo la Corte? Lo que hizo fue, primero, declaró válida la cláusula constitucional, que es el que establece justamente el tema de la educación religiosa en Salta, el artículo 49 de la Constitución, y si bien valida la ley de educación provincial, sí objeta un inciso de un artículo que es el artículo 27, creo, inciso Ñ, en donde interpreta la Corte de qué manera se debe impartir esa educación religiosa. Esto es, debe ser fuera de horarios de clase y no debe ser parte de los contenidos obligatorios. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, sobre esa base de esa interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ayer mismo ya mandamos un proyecto de ley a la legislatura para modificar ese inciso de la ley, planteando, tal como lo dice la Corte, que esa enseñanza se debe dar fuera de horas de clase y no debe ser parte del contenido obligatorio. Bueno, ¿y esto no representará un problema para los docentes que hoy están dedicados a dar educación religiosa en las escuelas? No, cambian los horarios. Solamente van a tener que adecuarse en los horarios porque, en definitiva, lo que está planteado, y en eso la interpretación que hace la Corte respecto del artículo de la Constitución, obliga a eso. Esta es una vieja discusión que tiene muchísimas décadas, que con esto se zanja definitivamente y me parece que se resuelve bien, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esta instancia si se trata simplemente de un cambio de horario? Porque lo que plantea la Corte es que podría haber discriminación si hay chicos que están dentro del horario de clases y no desean tomar religión o los padres no quieren que tomen religión. Y bueno, eso fortalece el concepto de que la obligación de la religión no es de los estudiantes, sino es del Estado de ofrecerla por si un estudiante la quiere tomar. Gobernador, el gobierno tenía la instancia de llevar el tema a la Corte Interamericana. ¿Lo va a hacer? Y si no lo va a hacer, ¿por qué? No tiene sentido, porque lo que plantea la Corte es, declara válido el artículo de la Constitución, declara válida la ley en general y plantea una observación en la práctica que está planteado en ese inciso de la ley. Entonces se corrige eso y no tiene tanto sentido la discusión, ¿no? A manera práctica, ¿este proyecto va a tener algún tipo de afectación especial, algo para destacar, para que tengan en cuenta, sobre todo los padres, ¿no?, que quieran que sus hijos continúen? La idea es que el horario de clases es hasta las 12:20. Claro. Habrá 2 días por semana, porque entiendo que son 2 horas semanales, 2 días por semana en donde se quedarán de 12:20 a 1:10, por ejemplo, aquellos que toman religión, y los otros irán como los otros días a las 12:20. Claro, un tema que también se cuestionó en este contexto es las visitas que se realizan a la catedral en horarios de clase para los tiempos del milagro. ¿Esto también sufriría alguna modificación? No, eso no tiene, digamos, la Corte no ha planteado nada respecto de eso. Esas son cuestiones más que nada culturales, digamos. Sí, lo plantearon algunos padres en realidad. Es como difícil discutir sobre esas cuestiones. Es como el 1 de agosto que se hace el homenaje a la Pachamama y que ha habido planteos de algunos de no hacerlo. O sea, son matices culturales. Nos pasa en alguna región de la provincia donde, qué sé yo, el 1 de agosto en la zona de La Puna casi no hay clase y no hay ninguna ley que lo diga. Hay otras cosas, bueno, en distintas regiones de la provincia, ¿viste? Fiestas patronales de un pueblo. Creo que lo marca la costumbre, ¿no? Es muy difícil, digamos, en alguna medida ir contra la cultura, ¿no? Gobernador, ¿se garantiza la fuente laboral entonces de estos 500 educadores o profesores? Definitivamente sí. Sí, porque había mucha preocupación con ellos, pero totalmente tranquilos porque, en definitiva, lo único que cambia es el horario y, por cierto, se fortalece lo que ya era, pero parecía que en los hechos no era tanto. O sea, el hecho de que no era obligatorio ya era. Lo que pasa es que al estar en la mitad de la clase, por ahí se prestaba confusión. Sí. ¿Y qué va a pasar con esa hora de religión dentro, digamos, del horario escolar? Se fortalece en lo que le llaman la caja curricular, viste que todos tienen un idioma muy particular. Dentro de, ya hablo como si fuera un docente. Dentro del plan de estudio se agregará más áreas. Entiendo que tendrá que ver con las evaluaciones. No estoy diciendo que sea así, pero este año en las evaluaciones nos ha ido muy bien, por ejemplo, en algunas ciencias exactas, en matemáticas, en eso nos fue bien, en lengua no tanto en algunos lugares, en otros no, entonces me imagino que educación verá de qué manera fortalece lo que está más flojo, ¿no? Ahora, gobernador, uno de los temas que también se planteaban era la pluralidad, ¿no?, de credos y justamente poder enseñar a los chicos todas las religiones. ¿Qué va a pasar con este dictamen de la Corte? ¿Va a contemplar justamente esta posibilidad de que se dicten todas las religiones o solo el catolicismo? No, de hecho hoy no se dicta solamente educación católica. Depende, obviamente,
la demanda de los padres, pero en esto seamos francos, más del 90% o el 90% en Salta son católicos. Sí hay en algunas, por ejemplo, en alguna región de la provincia, este es un programa, se ve en todos lados, por ejemplo, en el noreste de la provincia hay muchos lugares de credos cristianos no católicos, o sea, hay distintas situaciones producto de la demanda de los padres, ¿no? ¿Los padres van a poder demandar justamente algún tipo de enseñanza religiosa vinculada a su religión, a su credo particular? Sí, definitivamente así es. Sí, sí, sí.